¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este viernes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Amenaza de huracanes, graves inundaciones por el paso de Grace por México. Monterrey está en máxima alerta y un nuevo huracán amenaza con golpear el noreste de Estados Unidos en las próximas horas. No quiero que nadie esté en la cárcel. Libertad para el jefe de jefes. El presidente de México no se opondrá a la amnistía para Miguel Ángel Félix Gallardo si se cumplen los requisitos. Es su primera reacción a la entrevista exclusiva de Noticias Telemundo. Vuelve Quédate en México. Una corte restablece el polémico programa que obliga a los migrantes a esperar en México el proceso de su asilo. El gobierno de Biden pide a la Corte Suprema que bloquee la decisión. Caos en Afganistán. El presidente Biden promete completar la evacuación de todos los estadounidenses y afganos vulnerables mientras se multiplica el caos y la desesperación en el aeropuerto de Kabul. La furia del huracán Grace sigue causando estragos en varias zonas de México. En Chihuahua, las torrenciales lluvias de anoche desencadenaron peligrosísimas inundaciones por el desborde de un río. Las aguas crecieron de manera repentina y convirtieron las calles en auténticos ríos. Al menos un hombre perdió la vida al quedar atrapado en su auto en medio de la crecida. Grace tocó tierra ayer en la península de Yucatán con inundaciones y daños en Quintana Roo, Yucatán y Campeche. A su salida al Golfo, Grace sigue ganando fuerza como huracán y está a punto de tocar tierra mexicana por segunda vez en Veracruz, en la costa norte del estado. Pescadores salvaguardan sus embarcaciones ante la proximidad de este fenómeno que dejará torrenciales lluvias y oleaje de varios pies de altura. Mientras tanto, en la costa este de Estados Unidos también se hacen preparativos por la amenaza de la tormenta Henri. Pobladores del noreste comienzan a proteger sus botes y propiedades. Henri se enfila a Nueva Inglaterra, que podría haber su primer huracán en más de 30 años. En medio de esta gran actividad ciclónica nos acompaña ahora nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles, para explicarnos qué podemos esperar del tiempo este fin de semana. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, José. Grace se dirige hacia lo que es el estado de Veracruz, amenazando esa localidad como huracán categoría 1. Inclusive no se descarta que este disturbio logre impactar esa zona con vientos de hasta 110 millas por hora. Luego se adentrará sobre Hidalgo y Ciudad de México el día sábado como tormenta tropical. Estas localidades, ante la topografía montañosa de esa localidad, puede recibir de 8 a 12 pulgadas de lluvia. Inundaciones y deslaves no se descartan este mismo fin de semana. Por otra parte, tenemos que ver lo que está pasando con Henri. Así es, esta perturbación se dirige peligrosamente hacia el norte del país, al nordeste debería decir, y si se fija, son 28 millones de personas bajo riesgo de ver vientos de huracán y de tormenta tropical. Localidades que no han estado bajo estas alertas por más de 10 años. Si se fija, llega el domingo como huracán categoría 1 a Long Island, luego a Connecticut y luego permanece en ese sector prácticamente estancado hasta lo que es el día martes. Hay que destacar el hecho de que las tendencias meteorológicas muestran ese centro mucho más hacia el oeste cada vez más. Así que Nueva York pudiera ver el impacto de esta perturbación, posiblemente directo ya para lo que es el fin de semana. Esto no se descarta. Mientras tanto, se esperan de 4 a 8 pulgadas de lluvia sobre esos sectores y hay que resaltar el hecho de que la marejada ciclónica es donde más personas mueren y pudiera ser una bastante elevada, hasta 5 pies de altura. El mar pudiera estar adentrándose sobre esos sectores generando inundaciones severas de agua salada. Carlos Robles, muchísimas gracias. Vamos a seguir monitoreando estos fenómenos, pero ahora nos vamos a la costa oeste, donde la pesadilla siguen siendo los incendios que crecen sin control gracias al calor y la sequía. 9 parques nacionales han tenido que cerrar por el peligro de las llamas. Francisco Fajardo reporta. Los bomberos atacan de frente, también por aire. En el condado El Dorado el viento no para y las llamas se extienden, así como la emergencia entre residentes de áreas cercanas. ¿Qué pueden sacar tan rápido? Para uno todo es de importancia, pero los animales es su vida, Dino, lo principal.
El incendio Caldor al norte de California ya devoró al menos 73,000 acres. Hay más de 100 estructuras destruidas y otras 6,000 en peligro. Los bomberos aseguran que el incendio podría crecer más. La cantidad de maleza seca y el viento son la principal amenaza. El trabajo de los bomberos se dificulta en las zonas remotas donde la superficie del terreno y las veredas inclinadas hacen imposible que se pueda traer maquinaria hasta estos sitios. La cercanía de las llamas obligó a desplazar a miles de personas, como el yerno de Ismael. Que tenía que salir con todo y todo, de ahí. Lo más importante, los papeles o cosas que tuviera ahí de valor. El otro problema es la calidad del aire. En esta imagen satelital se ve el humo de los incendios al norte de California. Es tan denso que autoridades emitieron ya una alerta. A mí hoy me empezó ahorita en la mañana a doler ya poco la cabeza por el humo. La visibilidad no se ve muy bien. Las infernales llamas también obligaron el cierre de 9 parques nacionales. No reabrirán sus puertas por lo menos hasta el 6 de septiembre. En el Condado El Dorado, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Y volvemos ahora a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre las declaraciones del ex líder del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, en su entrevista exclusiva con Noticias Telemundo. López Obrador no descartó la posibilidad de amnistía. Isa Osorio nos acompaña con estas reacciones. Isa, buenas tardes. ¿Qué te dijo el presidente? Buenas tardes, José. Pues entre otras cosas, le agradeció al ex líder del cártel de Sinaloa, a Miguel Félix Gallardo, sus palabras. Recordemos que en esta entrevista exclusiva con Noticias Telemundo, Félix Gallardo aseguró que el presidente era un hombre de buena voluntad y que solo era cuestión de tiempo para que solucionara el problema de violencia en México. El presidente fue muy generoso también con Félix Gallardo. Y no solo eso, José, sino que dijo que en caso de que Félix Gallardo quisiera solicitar la amnistía, se la concedería. ¿Qué te parece si escuchamos lo que dijo el presidente? Si se termina de revisar, este asunto corresponde a la Fiscalía, de que no tiene ya ningún pendiente, porque ya cumplió, y que si ya tiene derecho a salir, que yo no me opongo a eso. ¿Usted le daría la amnistía para reos de la tercera edad? Si se justifica, o sea, en lo que se está elaborando, ¿sí? Desde luego que sí. Recordemos, José, que actualmente Miguel Félix Gallardo está cumpliendo su condena. No hay ningún expediente judicial abierto, es decir, que no hay una causa por la que se le pueda procesar nuevamente, y tiene 75 años. En enero cumple 76, así que de cumplir estos requisitos, pues probablemente podría abandonar la prisión, José. Isa Osorio en la capital mexicana, muchísimas gracias. En esa entrevista exclusiva con Noticias Telemundo, Miguel Ángel Félix Gallardo niega estar relacionado con la muerte del agente de la DEA Kiki Camarena en los años 80. Justo por ese crimen fue condenado a más de 3 décadas de cárcel. Juan Cooper de Noticias Telemundo Investiga fue tras las pistas de ese asesinato. Me llamo Miguel Félix Gallardo. En los años 80 en Estados Unidos, la cocaína era una droga usada por la élite. Despite our best efforts, illegal cocaine is coming into our country at alarming levels. Y mientras la administración de Ronald Reagan declaraba la guerra contra las drogas, en México se gestaba la primera generación de narcotraficantes, el Cártel de Guadalajara, encabezado por Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. Pero Kiki Camarena, un joven agente de la DEA de origen mexicano, se convirtió en un problema para sus planes. Héctor Berreyes fue el agente de la DEA encargado de investigar la muerte de Camarena. Kiki Camarena era un agente muy efectivo que les había causado tremendos daños al cartel de Guadalajara, inclusive a Caro Quintero y Ernesto Fonseca. Él fue el que les decomisó muchos acres de marihuana en el Fresnillo, Zacatecas. Camarena le venía pisando los talones a las operaciones del cartel y en 1985 el narco decidió eliminarlo.
Lo llevaron a una casa en la calle Lope de Vega 881 en Guadalajara. Ramón Lira era un policía judicial de Jalisco que le servía de guardia personal a Fonseca Carrillo. Él asegura haber estado presente en la tortura a Camarena. Era un cuarto y siempre con la puerta abierta y torturándole, brincándole encima y preguntándole. Según Lira, en el interrogatorio que acabó con su vida, participaron sicarios del cartel, policías y militares mexicanos y hasta un agente de la CIA. Su cuerpo fue encontrado en una zona rural del estado de Michoacán. Entonces, ¿quién mató a Kiki Camarena? Indudablemente fue Caro Quintero, el que, si no lo mató físicamente, él dio la orden, porque él y su gente eran los últimos que estaban allí. A los pocos meses, Fonseca Carrillo y Caro Quintero fueron arrestados por este asesinato. Y en 1989 caería Miguel Ángel Félix Gallardo. Ignoro el por qué se me relaciona, porque ese señor no lo conocí. Lamento mucho, porque sé que era un buen hombre. Pero después de haberlo investigado, Berreyes dice que Félix Gallardo miente. Miguel Ángel Félix Gallardo es un sanguinario, matón, y tuvo mucho que ver en la muerte de Camarena. Inclusive días después de que Camarena fue secuestrado, cateamos un rancho de Miguel Félix Gallardo y hallamos la foto de Camarena en su rancho. De que él no sabe nada, es mentira, él sabe muchísimo. A Camarena lo despidieron con honores en Estados Unidos, pero en su investigación, Berreyes se encontró con una tenebrosa sorpresa. Kiki Camarena fue secuestrado por haberse tropezado en operaciones secretas de la CIA en México. Según Berreyes, la CIA utilizaba un rancho en Veracruz de Rafael Caro Quintero para entrenar a los contras nicaragüenses, almacenar armas para la guerra contra los sandinistas y guardar la droga que venía de Colombia. ¿Y qué le preguntan a Kiki? Que sí que sabe de los contras, que sí que sabe de que la CIA está coludida con los narcos, que sí sabe de altos funcionarios del gobierno mexicano involucrados con los narcos también. Y el Kiki les contesta, yo no sé nada de eso, no me estén golpeando, yo no sé nada de eso, no sé de qué me hablan. Berreyes dice saber quién fue el agente de la CIA que interrogó a Camarena. Ismael Félix Rodríguez, el mismo operador de la CIA que mató a Che Guevara en Bolivia y que le cortó las manos y las mandó para Washington. Los superiores de Berreyes le pidieron que no investigara más. Años más tarde se retiró como uno de los agentes más condecorados en la historia de la DEA. Para él está claro que a Camarena lo traicionó su propio gobierno. Juan Cooper, Noticias Telemundo. Y todavía hoy ni la CIA ni la DEA han comentado esta versión de los hechos. La investigación del caso Camarena sigue abierta. Hablamos ahora de la pandemia y es que una imagen que se ha hecho viral en las redes sociales muestra hasta qué punto está colapsada la atención a los pacientes con COVID en Florida. Ahí lo ven, personas infectadas esperando tratamiento tiradas en el piso de la biblioteca principal de Jacksonville, en donde se ofrece terapia monoclonal. Es tal el flujo de infectados con COVID en los hospitales del estado que ya no hay espacio para ubicar a tanto paciente. Tenemos que pensar a dónde vamos a poner estos pacientes. Estamos abriendo oficinas, que eran oficinas, pero ahora son cuartos para los pacientes. Eso es lo que estamos haciendo todos los hospitales, pensando cómo podemos abrir camas para los pacientes. El estado de la Florida, epicentro de la pandemia en Estados Unidos, ha vuelto a romper su récord de hospitalizaciones por COVID-19 con más de 16.900 pacientes internados. La administración Biden ha pedido a la Corte Suprema que bloquee la orden judicial que restablece a partir de mañana el polémico programa Quédate en México. Mediante esa política impuesta por el gobierno de Trump, miles de familias debieron permanecer por meses en campamentos de ciudades fronterizas esperando su proceso. Edgar Muñoz amplía.
En riesgo de regresar la pesadilla, miles de personas que buscan asilo en Estados Unidos serán enviadas a México en espera de sus trámites, según la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, que ordenó restablecer el programa Quédate en México a partir del 21 de agosto y que duró 2 años con el gobierno de Trump. Carlos está en Tijuana y esta decisión aumenta su angustia porque, dice su familia, corre peligro en México. Tuvimos un atento de un secuestro. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros vamos a estar aquí, que los están diciendo que lo van a regresar aquí si corremos más peligro aquí? En las carpas y campamentos fronterizos, las familias migrantes sufren demasiado. En la plaza pública de Reynosa hay 5,000 migrantes a la intemperie que viven de donaciones y fueron expulsados de Estados Unidos. Sergio está ahí con su niña de 10 años. Sufrimos mucho, muchas personas están durmiendo en el suelo. Sabemos cómo estamos aquí, los niños se encuentran afuera de repente a medianoche durmiendo. La Corte de Apelaciones argumentó, entre otros aspectos, que frenar el programa MPP contribuyó a la oleada migratoria actual. La abogada Naime Salem, quien llevó casos de MPP, asegura que los migrantes son más vulnerables, sin asistencia legal y con fechas de audiencias eternas. Es bien difícil las personas poder encontrar sus evidencias, poder estar preparados para su día en corte cuando están viviendo a la intemperie. A unas horas del regreso del programa MPP en la frontera, el Departamento de Justicia presenta un recurso ante la Suprema Corte para frenarlo por ahora. En Houston, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. El presidente Biden prometió hoy que sacará a todos los estadounidenses y afganos vulnerables de Afganistán. Por segunda vez en una semana, intentó proyectar una imagen de confianza y seguridad. Cristina Londoño está en la ciudad de Washington. Cristina, buenas tardes. Las palabras de Biden contrastan con las imágenes de caos que llegan desde Kabul. Así es, José, y el presidente Biden las ha visto, dice que le partieron el corazón, que es evidente el dolor y la desesperación de la gente, pero afirma que hoy habló con líderes de la OTAN, la semana que viene con líderes del G7 y que todo está bajo control, pero claramente está preocupado porque este fin de semana no saldrá de Washington como tenía programado. Aún así dice que tiene esperanza de que esta evacuación masiva podría culminar para fin de mes. Entre gemidos, esta niña ruega que la dejen entrar porque viene el talibán. Y es solo una de las imágenes que estremecen al mundo. Como el rescate de este bebé, que después de ser tratado por un médico, el ejército confirmó que está con su papá. Nos han partido el corazón, reconoció el presidente Biden, pero afirma que el rescate más grande y difícil de la historia va bien. And the only country in the world capable of projecting this much power on the far side of the world with this degree of precision is the United States of America. Este veterano no ve lo mismo. Todos nosotros que estamos sufriendo, ahora también nos estamos preguntando, ¿para qué fue todo? ¿Para qué? ¿Para qué? Biden reiteró que no dejará atrás ni a estadounidenses ni afganos que nos hayan servido, que la situación está bajo control. Pero se habla de miles esperando en el aeropuerto y de miles más a los que el talibán no deja llegar. La madre de esta mujer teme que maten a toda la familia. Todo lo que hace es llorar y temblar y tiene miedo por mis hermanos y mi hermana. Hoy los vuelos estuvieron detenidos durante horas porque no había a dónde enviar a los refugiados. Los reportes de adentro destacan un caos total. The State Department is processing when these flights arrive unaccompanied minors, people who have no documentation at all, and they don't exactly know who it is they're receiving. Biden insiste que fuera cuando fuera, la salida de Afganistán habría sido así. Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.